Vamos a continuar con el tema insuficiencia renal aguda en una segunda parte. Los vasoreceptores son estimulados por un aumento de la presión arterial. Cuando se estimulan estos receptores, se produce como consecuencia varios efectos. Se disminuye la actividad del sistema nervioso simpático. Se disminuye la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, conocido como SRAA, y se disminuyen los niveles en la sangre de la vasopresina, que es también conocida como hormona antidiurética, y de las endotelinas. Esto es algo fisiológico. Todos estos efectos llevan a una disminución de la presión arterial, constituyendo lo anterior entonces un mecanismo de retroalimentación negativa, puesto que el estímulo inicial es un aumento de la presión arterial y la respuesta es lo opuesto, una disminución de la presión arterial. De hecho, esto sirve pues para la regulación normal de la presión arterial. El principal mecanismo para la producción de una insuficiencia renal aguda prerrenal es la hipovolemia. La hipovolemia lleva lógicamente a una disminución de la presión arterial y esto disminuye la actividad de los vasoreceptores. Recuerden, antes mirábamos que si aumentaba la presión arterial, eso estimulaba la actividad de los vasoreceptores, pero cuando hay hipovolemia y disminuye la presión arterial, entonces más bien se va a provocar una disminución de la actividad de los vasoreceptores, produciéndose entonces los efectos opuestos a los que se producen cuando los vasoreceptores se estimulan. Y aquí vemos entonces lo que ocurre, y con este esquema estamos viendo entonces la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda prerrenal, cuando es provocada por una hipovolemia, que es lo más frecuente. Observamos entonces que la hipovolemia lleva a una disminución de la presión arterial, pero esto entonces, como hemos dicho, va a provocar una disminución de la actividad de los vasoreceptores. Y esto va a la vez a producir, por un lado, un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático. Esto implica un aumento de noradrenalina, que es el neurotransmisor que se libera al final por las fibras nerviosas simpáticas o ganglionares. También se produce, por otro lado, como consecuencia de la disminución de la actividad de los vasoreceptores, un aumento de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto implica un aumento en la sangre de la angiotensina 2. También se provoca por la disminución de la actividad de los vasoreceptores un aumento de vasopresina, o sea, de hormona antidiurética en la sangre. Y también, siempre por la disminución de la actividad de los vasoreceptores, se provoca un aumento de endotelinas en la sangre. Estos cuatro efectos van a producir, como se ve acá, una vasoconstricción en los lechos musculocutáneos y esplácnicos. Como se produce una vasoconstricción a nivel esplácnico, eso abarca los riñones, de manera que va a haber una vasoconstricción a nivel de los riñones, que es lo que va a explicar la producción de la insuficiencia renal, porque los riñones no van a estar recibiendo suficiente sangre. También vemos que se produce una vasodilatación compensadora. Esta es provocada por efecto de las cininas, que son la bradicinina y la lisilbradicinina, y también por prostaglandinas.
Ahora hablamos de la insuficiencia renal aguda parenquimatosa o renal. En la gran mayoría de casos es producida por una necrosis tubular aguda, conocida con las siglas de NTA. Se divide la insuficiencia renal aguda parenquimatosa o renal en ira isquémica e ira nefrotóxica o tóxica. Las causas de la insuficiencia renal aguda isquémica se dividen a la vez en los siguientes grupos. En primer lugar, tenemos las causas de origen hemodinámico. En este grupo están las mismas que causan la insuficiencia renal aguda prerrenal que vimos en la primera parte de este tema. Además, también se incluyen en este grupo la cirugía cardiovascular y el trasplante renal. Otro grupo de causas son aquellas en las cuales se produce una oclusión vascular. Estas causas se dividen a su vez en de pequeño vaso y de gran vaso, dependiendo del calibre de los vasos que son afectados o que son ocluidos. Aquí tenemos entonces ejemplos de causas cuando hay oclusión de pequeño vaso. Causas, repito, siempre de ira parenquimatosa o renal. Tenemos aquí la vasculitis, el síndrome hemolítico urémico, la púrpura trombótica trombocitopénica, la esclerodermia, el lupus eritematoso sistémico, que se conoce con las siglas de LES, la hipertensión maligna, la enfermedad ateroembólica, el posparto, la coagulación intravascular diseminada y la ciclosporina A. En las causas de gran vaso tenemos trombosis, embolia de las arterias renales y trombosis venosa renal. Continuamos con otro grupo de causas, siempre de ira parenquimatosa. Tenemos la glomerulonefritis, dentro de las cuales están las agudas posinfecciosas, la membrana proliferativa. Aquí también vuelve a aparecer el lupus eritematoso sistémico porque también puede provocar una glomerulonefritis y ser también causa en esta forma: vasculitis necrosante y síndrome de Goodpasture. Otro grupo de causas son aquellas en las que se produce una necrosis cortical. Aquí aparece el aborto séptico, la meningitis meningocócica y la coagulación intravascular. Ahora pasamos a la ira tóxica. La anterior era la ira isquémica. La ira tóxica puede ser causa o causada por agentes exógenos y endógenos. Vamos primero con los agentes exógenos, que vamos a ver que son bastantes. Tenemos dentro de estos antibióticos, y ejemplo de antibióticos que pueden ocasionar la ira parenquimatosa renal tóxica están los aminoglucósidos, las cefalosporinas, las sulfamidas, las tetraciclinas y la anfotericina B. Tenemos también anestésicos, donde está el metoxiflurano y el enflurano. Agentes antiulcerosos como la cimetidina, el exceso de leche y los alcalinos. Otro grupo son los analgésicos, donde encontramos el paracetamol, la dipirona y las fenazonas. También tenemos diuréticos, los diuréticos mercuriales y las tiazidas. Agentes quimioterápicos e inmunosupresores. Aquí tenemos el cisplatino, la mitomicina, la ciclosporina A y la D-penicilamina. Continuamos con otros grupos: disolventes orgánicos. Tenemos como ejemplo los glicoles e hidrocarbonados. Venenos,
que abarcan insecticidas, herbicidas, raticidas, veneno de serpientes, picadura de insectos y toxinas bacterianas. Agentes químicos, donde encontramos las anilinas, los cloratos y los bromatos. Drogas estimulantes, que incluyen heroína y anfetaminas. Y luego tenemos un grupo de otros, donde tenemos como ejemplo radiocontraste yodados, metales pesados, dextranos, EDTA, silicona y radiaciones. Ahora pasamos a los agentes endógenos. Aquí tenemos pigmentos que incluyen a la mioglobina y a la hemoglobina. Cristales intrarrenales que incluyen el ácido úrico, el calcio y el oxalato. Y derivados tumorales que son varios, pero que se producen, por ejemplo, cuando hay un síndrome de lisis tumoral y una discrasia de células plasmáticas.